Bueno, vamos a hablar la palabra de Dios. Le he pedido, mi hijo Caleb nos está visitando desde Los Ángeles y el día de hoy le he pedido a él que pase y que nos hable de lo que el Señor ha puesto en su corazón. Amén. Caleb. Well, good afternoon, everyone. Buenas tardes. I'm so happy to be here with you guys again. Estoy muy contento de estar con ustedes. Such an honor to be back, and Es un honor estar con ustedes. it's been a long time since I've been up here Parece preaching, que ha sido hace mucho tiempo desde que pude hablar. Hace un año, sí. Casi un año ya. Man, I want to thank my dad for the opportunity to be here again, Doy gracias a Dios, a papá, por la oportunidad and I want to thank you guys for showing up and y gracias por venir. just to hear what the Lord wants to say through me. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir. As you know, right now, I'm currently still in college. Ustedes saben que estoy en la universidad en Los Ángeles, Down in San Dimas, en San Dimas. and I want to thank you guys for your prayers for me, Quiero darles for gracias por sus Isaías, oraciones. for Emmanuel, Por Isaías for Kim. también, por Emmanuel, por God's Memo. been really good. Gracias por sus oraciones. And I just want to start this message off today. Y quiero el día de hoy empezar Just giving a recap of what's been going on. So the past couple months have been very interesting. Los últimos 2 meses han sido un poco interesantes. I've had a lot of troubles with my car. It's been in and out of the shop. He tenido muchas situaciones difíciles. Mi carro, tuve un choque. And thank you, hermano Tony. Where is he? Gracias, hermano Tony. For everything you do. Appreciate it. And this past semester, I've had a lot of health problems. Y he tenido muchos problemas de salud este semestre. Lately, the past month, I've been recovering from bronchitis, and Tuve it was really bronquitis rough. y fue muy difícil. And so when I look at everything that's happened Y the cuando veo past todo lo que ha sucedido, semester, the Lord put a message on my heart that I want to preach today. el Señor ponía un mensaje en mi corazón. And so I asked my dad for permission to preach it today. Así que le pedí a papá si me dejaba predicar el día de Praise God, hoy. he said yes. And Y so, qué bueno que dijo que sí. the title of today's message is Wisdom in Our Suffering. El título que le he puesto es Sabiduría en nuestro sufrimiento. And we're continuing our series in wisdom. Papá ha venido hablando acerca de sabiduría. So I actually want us to just jump right into the word. ¿Por qué no abrimos nuestras Biblias? Let's go to James 1. Vamos a ir a Chapter 1. Santiago, capítulo 1. And actually, before we read it, ¿Será que antes de leerlo, I just want to address something real quick. será que podemos hacer algo? I just want to ask that as I preach the word today, Quiero que mientras me escuchan, that I would have your undivided attention. si pudieran poner atención. And I'm going to just tell you really quickly why. Y te voy a decir por qué. Suffering is something that we've all gone through in our lives. El in some way or sufrimiento es form. algo que todos pasamos en la vida. And unfortunately, we live in a world that's going to tell you that suffering has different purposes. El sufrimiento tiene muchos propósitos. Even branches of Christianity are going to tell you different stuff. Yo creo que hay muchas formas de ver el sufrimiento en el mundo. They've created their own theology of suffering that has said suffering is because of you, it's because, oh, God doesn't love you. And I want to just say right now, El mundo tiene muchas formas de ver el sufrimiento. El mundo no quiere sufrir y That's a piensa real- que el sufrir no es la voluntad de Dios. I just want to say right now that our theology of suffering Pero quiero decirte que nuestra teología del sufrimiento needs to be based on what the Bible says. necesita estar fundamentada en lo que la Biblia dice. Because John chapter 1 says, Porque in the Juan beginning capítulo was 1 the dice, Word, and the Word was with God, and the Word was God. en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Which means when we read the Bible, Lo que quiere decir que cuando leemos la Biblia, we are reading what God wants to tell us. estamos leyendo lo que Dios quiere decirnos. And the only way we are going to receive the Word in our lives Y la única forma que vamos a recibir la palabra en nuestras vidas is by having the posture of Mary of Bethany in Luke chapter 10. es cuando tengamos la postura, la actitud que María y José mostraron en Lucas 10, Which was at the feet of Jesus. que era a los pies de Jesús. So in order to receive the Word in our lives,
Así que para recibir la palabra en nuestras vidas, we need to learn to sit at the feet of Jesus necesitamos sentarnos a los pies de Jesús and give him our undivided y attention. darle nuestra atención completa. Amen? Amén. So let's stand up with the Bible. Nos podemos parar para leer la escritura. So in James chapter 1, verses 2 through 4, Santiago capítulo 1, versículo 2. it says, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, For you know that the testing of your faith produces steadfastness. sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, And let steadfastness have its full effect, mas tenga la paciencia su obra completa, that you may be perfect and complete, lacking in nothing." para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. So James talks about here, he starts off this book saying that this should be our goal, our aim. This should be what we should be having as young people. Can you imagine a young person that understands this in their early years? El día de hoy Santiago nos habla acerca de la perspectiva que debemos de tener con respecto al sufrimiento, y sería muy bueno que un joven desarrollara esta perspectiva con respecto al sufrimiento. So if as young people we understood this in our early years about suffering, one, we would face trials with a different understanding and attitude. Two, we would focus on the growth of our faith, knowing that our life will depend on it. And three, we would learn patience and prudence to do what we have to do to eventually see the effects of our faith, becoming mature people in the Lord. Lo que acaba de decir es, sería genial que un jovencito tuviera el entendimiento y la actitud correcta, la cual es el gozo, frente al sufrimiento, y que pudiera enfocarse en que el sufrimiento produce el crecimiento de su fe, y que pudiera un joven aprender paciencia y prudencia en todo lo que hace, eventualmente para desarrollar una vida completa y madura en el Señor. I look at this and I ask myself, if we don't get wisdom and start building a vision for our lives, as my dad spoke about on Friday, Mi papá hablaba el viernes de la necesidad de una visión para nuestra vida. where are our young people going to end up? A veces me pregunto, ¿qué le va a pasar a los jóvenes si no desarrollan una visión para su vida y un entendimiento de las pruebas que vienen en la vida? It's funny how when my dad was talking about this on Friday night, earlier that day in one of my classes, I gave a presentation about how mobile phones, cellular phones, are becoming a detriment in our generation right now. Papá hablaba cómo el teléfono está dañando a los jóvenes en sus vidas. So I want to recap a bit about what my dad spoke about on Friday. Así que lo que hablaba papá el viernes era, So I love this little list that he made about knowledge is information, él decía que conocimiento es información, understanding is comprehension, el entendimiento es la comprensión de la información, and wisdom is practice. y decía que la sabiduría es la práctica. There's one that he hasn't spoke about yet, but he will soon. Hay and that's uno prudence. de los que no ha hablado todavía, pero lo hablará muy pronto, And that's prudence, y es la prudencia, which is restrained from practice. que es la práctica de abstenernos. So today I have a simple message based on these very simple 3 verses Hoy from tengo James un mensaje muy simple basado en estos 3 versículos que acabamos de about leer suffering. con respecto al sufrimiento. And today I have 4 takeaways from these verses. Y as we tengo read. 4 cosas que creo que podemos llevarnos de lo que acabamos de leer en Santiago. And what I pray that these takeaways can do for us Y creo que estas 4 cosas is that they can help us to understand what having wisdom looks like in the midst No. of suffering. nos pueden ayudar a entender el propósito del sufrimiento. So if we could put the verse back up. Si Genesis, puedes poner el please. versículo otra vez, versículo 2. So it starts off,
count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Empieza diciendo, hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. So the first thing I notice La right primera off the cosa bat que noto aquí is that we're to count it all joy Es when que- going through trials. es que tenemos que tener la actitud de gozo cuando estemos en pruebas. In today's world, it seems like everyone dislikes suffering. Y me parece que en este mundo a nadie le gusta sufrir. Show me your hands. How many of you like ¿A cuántos de suffering? ustedes les gusta sufrir? Anyone? No? That's because no one likes suffering. A nadie le gusta sufrir. I don't like suffering. A mí no me gusta sufrir. I didn't raise my hand. Because everyone wants to get away from it as quickly as possible. I do too. Todos le quieren correr al sufrimiento lo más rápido posible. But this is where we know that wisdom helps us to understand something that we normally would not understand. Pero aquí sabemos que se requiere sabiduría, ya que nos ayuda a entender algo que no muchos pueden entender. Because the Bible speaks about joy Porque that belongs to those who love Jesus. la Biblia aquí habla acerca del gozo. Romans 12:12 says, Romanos 12:2. rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. We also know that in Galatians 5:22 when it talks about the fruits of the Spirit. En Gálatas 5:22 también habla del fruto del Espíritu. How many of you guys remember the first fruit of the Spirit? Y tal vez ustedes recuerdan el primero, Amor. es amor, And the second is joy. y el segundo es gozo. And in the book of Mark, Jesus talks about how love is the greatest commandment. En el libro de Marcos Jesús habla de cómo el amor es el mandamiento más grande. So it means something when joy is the next one. So quiere decir algo, la importancia cuando vemos el gozo a la par del amor. It shows just how important it is to have it in our lives. Es muy importante que tengamos gozo en nuestra vida. Hebrews 12:2, El Hebreos 12, versículo 2, it says, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame. It sat down at the right hand of the throne of God. dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. So the question is why? ¿Por qué sufrió Jesús? Why did he endure the cross with joy? ¿Por qué sufrió la cruz con gozo? And I'll tell you why. Because he knew that suffering would bring salvation for us all, which brought him joy. Pudo sufrir la cruz porque sabía que ese sufrimiento traería salvación a sus seguidores y eso le daba gozo. He knew the end result. Él sabía dónde esto terminaría, But it's not easy. pero no es fácil. It's like I talked about earlier. The world will tell us that suffering is evil, Es como te decía, el mundo te va a decir que el sufrir no es bueno, that suffering doesn't produce anything que good in sufrir us. no produce nada en ti. But here we can learn Pero aquí That it- podemos aprender that it can produce something good. que el sufrimiento sí produce algo bueno. When ¿Cuándo? it is for the right cause. Cuando es por la causa correcta. Anyone believe that? ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? So we need wisdom to understand the purpose of suffering Así que necesitamos sabiduría para entender el propósito del sufrimiento and the attitude with which we face trials, y la actitud con la que tenemos que enfrentar el sufrimiento, which should always be joy. la cual siempre debe de ser gozo. Now, don't confuse joy with happiness. Pero no quiero que confundan gozo con alegría. Not calling anyone out, but I can already tell that when some of you heard joy, you thought of happiness. Tal vez muchos cuando escuchan la palabra gozo piensan en alegría. That's what I used to think it was. Tal vez yo pensaba eso también. But there is a source that I have that talks about the difference between the two. Pero encontré una nota que habla de la diferencia entre el gozo y la alegría. And it says this: Y dice, happiness is typically a more fleeting emotion. la alegría es una emoción que se va rápido.
often sparked by a particular moment or event that brings a sense of excitement or La alegría acceleration. viene de momentos felices que producen emoción. So I'll stop there real quick. Happiness is more of a temporary emotion. Alegría es algo que sentimos temporáneamente, Joy, on the other hand, as the source says, pero gozo is a more long-lasting state of being. es algo más duradero en nuestro ser. Oh, sorry, that was loud. Characterized by contentment and satisfaction with life overall. El gozo se caracteriza por contentamiento y satisfacción de la vida. Me, for example, sometimes I'm happy, Yo sometimes I'm sad. hay muchas veces estoy alegre, pero también hay muchas veces que estoy triste. But one thing that I know, Pero yo sé una cosa, that my joy will never leave me. que mi gozo nunca se va a ir. Why? ¿Por qué? Because my joy comes from knowing that Por- even in sadness, Porque mi God is gozo with me. viene de saber that God is with me. que Dios está conmigo. Should I keep going? ¿Puedo seguir? Yes? Thank you, Holy Spirit. All right, so second thing I notice here. La segunda cosa que aprendemos entonces, So in James chapter 1, the second part of that verse says, "For you know that the testing of your faith produces steadfastness." So number two, the second thing I recognize is that trials are considered testing of our faith. la segunda cosa que aprendo entonces de estos versículos es que las pruebas, el sufrimiento produce la prueba de mi fe. So why would we have joy as we go through trials? ¿Por qué tenemos gozo mientras estamos en pruebas? Because we know that a trial is what God will use Porque sabemos que una prueba es lo que Dios va a usar to test our faith. para probar nuestra fe. Hebrews 11:1, En Hebreos 11:1 it talks about faith. It says, "Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen." habla acerca de la fe y dice que la fe es la convicción de las cosas que se esperan. I want to talk really quickly about two key words that stand out to me here. Quiero hablarles de dos palabras aquí en Hebreos 11:1. First, conviction, La primera es la convicción and second, faith. y la segunda es la esperanza. So trials test our convictions Así que las pruebas prueban nuestras convicciones to see if we really believe in Jesus and his promises. Las pruebas prueban para ver si verdaderamente creemos en sus promesas. And in that conviction, Y yo estoy convencido, that is our hope. esa es nuestra esperanza. La convicción es nuestra esperanza. Hope in that we keep moving forward, knowing that we will receive what God promised us, which is La esperanza en nosotros es la que nos mantiene moviéndonos hacia adelante eternal life with him. y nos deja saber que un día recibiremos la vida eterna. And with this joy that comes from knowing this, we must understand that trials are necessary. And if we want to develop our faith and be strong in it, then the trials will be needed. Así que debemos de ver las pruebas con gozo, pero también entender que las pruebas van a probar nuestra fe. In John 16:33, En Juan 16:33, John says, "I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world." os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. And like I said, this is our hope, Y esta es nuestra esperanza, that he has overcome the world. que Él ha vencido al mundo. Amen. Amén. So the third thing I realize, or I take away from this passage. La tercera cosa que vemos en este pasaje, So we talked about how trials are considered testing of our faith, right? hablamos de cómo las pruebas prueban nuestra fe. So the third thing that I see in this is that in doing so, it leads to steadfastness. Pero ahora vemos que a través de las pruebas, esto produce en nosotros firmeza. James says, "For you know that the testing of your faith produces steadfastness."
So if with joy we approach trials and know that they will be there to develop our faith, then we must know that it will also lead to steadfastness. Así que las tres cosas que hemos hablado. Las pruebas debemos de pasarlas con gozo, sabiendo que son prueba de nuestra fe, pero que producen paciencia. And what does this word mean? ¿Qué quiere decir esta palabra, paciencia? So the internet says that steadfastness is the quality of being dutifully firm and unwavering. La palabra paciencia también quiere decir firme, sin moverse. So other definitions could be firm, Hay otras definiciones de la palabra que se usa para paciencia, que quiere decir firmes, perseverantes. I didn't get this. Perseverance, endurance, patiently waiting for, constant and cheerful. Alguien que es constante. I want to read real quick out of Luke chapter 8, verses 22 to 25. En Lucas 8:22, It says, one day, he talks about Jesus here. One day Jesus got into a boat with his disciples, and he said to them, let us go across the other side of the lake. So they set out, and as they sailed, he fell asleep. And a windstorm came down on the lake, and they were filling with water and were in danger. And they went up and woke up, saying, Master, Master, we are perishing. And he awoke and rebuked the wind and the raging waves. And they ceased, and there was a calm. He said to them, where is your faith? And they were afraid, and they marveled, saying to one another, who then is this, that he commands even winds and waters, and they obey him? cuando vino la tormenta, estando Jesús en la barca con sus discípulos, ellos pensando que se anegaba la barca, vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, perecemos. Y despertando él, reprendió el viento y las olas y cesaron. Y se hizo bonanza y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? So we all have faith in God, Así que tenemos que tener fe en Dios. but do we really have faith? Pero la pregunta es si verdaderamente tenemos These fe. disciples were following Jesus because they believed that he was the Son of God, Estos discípulos seguían a Jesús porque creyeron que Él era el Hijo de Dios, that he was the Messiah. que Él era el Mesías. But did they really have faith in him? Pero ¿tenían fe en Él? Jesus was in the boat with them. Jesús estaba en la barca con ellos. And yet when the storm came, Y aún así cuando vino la tormenta, they started going nuts. ellos se empezaron a enloquecer. So there are people with weak faith. La verdad es que hay personas con fe que son muy débiles. And that's the problem. It's not that they don't have faith, it's that their faith is weak. Y la verdad es que no tengan fe, es que su fe es muy débil. And it fails them when trouble comes. Y muchas veces frente a las pruebas, And su fe les falla. And with their faith being weak, Cuando la fe es débil, it can only take them so far. puede sobrellevarnos. That when sickness comes or any other storms of life come, Cuando la fe es débil y viene la enfermedad, cuando vengan las tormentas, they blame God. usualmente le echamos la culpa a Dios. And it's like I've been saying the entire preaching is that the world will try to lie to us. Y es que el mundo nos miente, And one of the biggest ones is that it's God's fault. el mundo nos miente frente al sufrimiento y las pruebas y nos dice que es la culpa de Dios. But as Christians, we know that's not what we're supposed to do. Pero como cristianos nosotros sabemos que no. In the midst of trials and tribulations, Nosotros sabemos que en medio de las pruebas y las tribulaciones, the enemy can come and lie to us all he wants about why we're going through whatever we're going through. lo que quiere es que confiemos en Él en medio de todo lo que pueda venir. But we need to seek steadfastness, Pero necesitamos desarrollar la paciencia en nuestras which is vidas. a firm, strong faith that will help us in the storms of life. Es fe que espera aún en medio de las tormentas. And the final thing I see here in this verse Y lo último que veo aquí en este versículo is that when you have steadfast faith, es que cuando desarrollas la paciencia,
its full effect su efecto will be a mature and complete faith. será hacerte una persona madura y completa. The verse, this passage ends saying, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. El versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. So what I see here is that the full effect of steadfastness, which is produced by trials, Así que veo que el fruto de la paciencia, la cual se produce por las pruebas, will ultimately make us a mature and complete person of faith. hará de nosotros personas maduras y completas. I want to just really quick when it says that you may be perfect and complete. Aquí hay varios versículos donde dice, seáis perfectos. So a lot of translations will say perfect, Muchas traducciones dicen perfectos, para que seáis perfectos. but the Greek word behind it, Pero la palabra griega aquí es, and I'm minoring in biblical studies at my school, so I want to use some exegesis, is the Greek word for perfect is telios, la palabra aquí es telios, which means mature. que quiere decir maduro, completo. There are many things that people wish for in this life. Hay muchas cosas que las personas quieren tener en la vida. A great career in life, Muchos quieren una carrera, una vocación, un empleo. a good wife, a good husband, a good spouse, and marriage, Muchos quieren una esposa, un buen matrimonio. and a life of happiness. Muchos quieren una vida de felicidad. Am I wrong to say that that's what we wish for? ¿Será que de eso deseamos usualmente? So, but wisdom leads us to understand Pero la sabiduría nos guía al entendimiento that first we need to develop a steadfast, firm faith, de que necesitamos paciencia en la vida and that the result of that will be a mature and complete faith. para que de esta paciencia seamos cristianos maduros y completos. With that, just imagine what a person of mature and complete faith looks like. Quiero que te imagines cómo se ve un cristiano que es maduro, que es completo, que es paciente en el Señor frente a las pruebas. The storms come and they're able to trust in God, Son aquellos cristianos que confían en Dios, fearing nothing. que no tienen temor a nada, For they know porque saben that though Christianity doesn't guarantee a safe flight, ellos saben que el cristianismo no garantiza una vida segura, it guarantees a safe landing. pero sí garantiza un aterrizaje seguro. Amen. Amén. So we're going to conclude here. Quiero concluir Awesome. con esto. I know it wasn't a long message. Praise God. Sé que no era muy largo como papá, gracias a Dios. I didn't say that. No dije eso. So James tells us not only to be okay with trials, Entonces, lo que aprendemos el día de hoy es que Santiago nos dice que debemos de entender las pruebas. but to embrace it with joy. Pero no solamente dice que van a venir pruebas, sino que tenemos que recibirlas con gozo, Knowing the result that comes. sabiendo que el resultado de ella será la paciencia. And that result is a mature, strong, trouble-resistant faith. Y el resultado, el efecto de todo esto va a ser un cristiano fuerte, maduro y completo en la fe. And I end with this. Y yo quiero concluir con esto. In Matthew chapter 7, En Mateo 7, in verse 24 to 26, en el versículo 24, it says, "Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on the house. But it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone cualquiera who hears que, hold on, these words of..." Oh, sorry. hold on. Cualquiera pues, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa,
y no cayó, porque every- estaba fundada sobre la roca. And everyone who hears these words of mine Pero and does cualquiera not do que them me oye estas palabras will be like a foolish man who built his house on the sand. y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. And the rain fell, Y descendió la lluvia, and the floods came, y vinieron los ríos, and the winds blew and beat against that house. y soplaron los vientos y dieron con ímpetu And sobre aquella casa. And it fell, and great was the fall of it. Y cayó, y fue grande su ruina. This parable confirms two things. Esta parábola nos enseña dos cosas. Just like James, Así como Santiago. Jesus doesn't say if the storms come. Jesús no dice si vinieran las pruebas, He says when they come. Él dice cuando vengan las tormentas. Meaning they will come. Las tormentas van a venir. Second, Jesus says that if your house is built on rock, Jesús dice que si tu casa está construida sobre la roca, the storms may come, las tormentas podrán venir, but they won't tear it down. pero no harán que tu casa caiga, For it is a firm foundation. porque es una fundación fuerte. Jesus is that firm foundation. Jesús es la fundación fuerte de nuestra vida. But to grow on top of that foundation Pero tenemos que edificar casa sobre esa fundación. is to be steadfast, Y esto es aprender la paciencia en nuestra vida. steadfast and firm on that foundation. Estar which is Jesus. firmes con paciencia sobre este fundamento. My final advice Mi último pensamiento to all my young friends and adults. a todos los jóvenes que están aquí. Suffering is a part of life. El sufrir es parte de la vida. How many of you guys know that? ¿Cuántos de ustedes jóvenes saben eso? And this is wisdom. Y hay sabiduría. It's wisdom to know this. Hay sabiduría en saber esto. You'd be surprised how many people do not know this. Te sorprendería, joven, cuántos no saben esto. Especially today's spoiled youth of the Western culture. Especialmente con todos los jóvenes mimados Who want nothing to do with suffering. de nuestra cultura que no quieren nada que ver con el sufrimiento. So question, Una pregunta. could it be that this is why the youth of the Western culture are at an all-time low for faith? ¿Pudiera ser que por eso los jóvenes del día de hoy parecen tener la fe más débil que hemos visto en el cristianismo? Because it leads to wisdom. Porque la sabiduría de esto, And wisdom is what we search for in our young lives. la sabiduría, deberíamos de buscar sabiduría en nuestras vidas cuando estamos jóvenes. But does anyone remember the verse that's been the theme of this whole series? No sé si saben el versículo que va a ser el tema o el lema de toda esta serie. Anyone? Proverbs 4:7. Proverbios 4:7. That says, wisdom is the principal thing. Que dice, Therefore, get wisdom. And in ante- all you're getting, get understanding. Ante todo sabiduría, adquiere sabiduría, y en todas tus posesiones adquiere inteligencia. So the whole point of this is, if you want wisdom, he's saying, get wisdom. Si quieres sabiduría, adquiere sabiduría. And I want to read one more thing. Y ahí en Santiago 1, después del versículo 4 que acabamos de leer, Pull it up. So after in 2 through 4, which has been the theme of this whole preaching, in verse 5 and 6 it says, en el if any of you versículo lacks, 5 y el versículo 6, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all
without reproach. Escuchen lo que dice: si alguno de ustedes es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, And it will be given. y les será dada. But let him ask in faith with no doubting. Pero pida con fe, no dudando nada. And listen to this. For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wave. Porque By the el que wind. duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Do you guys kind of get the essence of what that metaphor means? Espero que entiendan esa metáfora. He's saying that if you don't really trust God for wisdom, Está diciendo que si no le pides sabiduría a Dios, the metaphor he's using is you're going to be like this against the wave. quiere decir que vas a ser como la ola del mar que sube y que baja. And you know what that sounds like to me? Eso suena Like someone who isn't firm. a algo que no es firme. So wisdom is the key to a firm life. Sabiduría es la clave a una vida estable y fundamentada. And though suffering isn't something that we necessarily want, Y aunque el sufrimiento no es algo que queremos, it's vital to become wise. es necesario y vital para el desarrollo de nuestras vidas. So as we end here, Terminamos. I want to leave you with this. Te quiero dejar con esto. That wisdom is something that, just like we read, is something that when we ask for, sometimes we don't know what we're asking for. And like I said, that's something that the Western culture isn't always going to understand. Is that suffering will lead to wisdom. And maybe that's some of us right now. Maybe we're going through suffering right now. I know some of us are. We all are in some way. And so, I just want us to make room for the Spirit right now. And just encourage you to ask Him for wisdom. Wisdom may not come to you the way that you think it's going to come, but it's worth it. How many of you guys want to live firm lives? Él decía de la necesidad para los jóvenes de vivir vidas firmes, estables, que no fluctúan basado en las experiencias de la vida, que no se dejan llevar por las tristezas, por los problemas, sino que en las alegrías y en las tristezas, el fundamento del gozo es que el Señor va a estar con ustedes y nada podrá derribar el fundamento de sus vidas. I just want to say thank you for letting me be here and just Gracias speak por dejarme estar what the aquí. Spirit wanted to speak today. Esto es lo que sentí al día de hoy, que muchos jóvenes necesitaban escuchar. Thank you. Gracias.